Quien les habla es el general Ricardo Trevilla. He dedicado casi 3 décadas de mi vida a defender este país contra amenazas que evolucionan más rápido que nuestras instituciones pueden responder. He combatido en montañas de Sinaloa, en desiertos fronterizos, en selvas donde el narcotráfico se camufla entre vegetación impenetrable. Cada región presenta desafíos únicos, enemigos con tácticas distintas, poblaciones con realidades específicas. Cuando recibí órdenes de asumir comandancia de operaciones militares en Colima durante junio de 2025, sabía que enfrentaría adversario particularmente formidable, el Cártel Jalisco Nueva Generación. Esta organización no es grupo desorganizado de sicarios improvisados, es estructura casi militar con jerarquías definidas, entrenamiento profesional, armamento de alto calibre y, más preocupante aún, capacidad de inteligencia que rivaliza con instituciones estatales. Han infiltrado policías municipales, corrompido funcionarios portuarios, establecido redes de halcones que monitorean constantemente movimientos de autoridades. Combatir al CJNG requiere no solo fuerza militar, sino sofisticación en inteligencia, paciencia estratégica, comprensión profunda de cómo operan sus estructuras logísticas. Manzanillo representa para ellos activo invaluable, puerto por donde ingresan toneladas de precursores químicos desde Asia, punto de salida para drogas hacia mercados internacionales, ciudad donde control territorial significa millones de dólares mensuales. Mi misión era clara: desarticular esas operaciones, recuperar control institucional del territorio, proteger población civil atrapada entre fuego cruzado de guerra que no pidió, pero sufre diariamente. Los primeros días en Manzanillo fueron reveladores y perturbadores simultáneamente. La ciudad presenta fachada de normalidad turística, playas hermosas donde familias disfrutan vacaciones, malecón animado con restaurantes y comercios, puerto industrial que mueve contenedores con eficiencia aparentemente legítima, pero bajo esa superficie late realidad paralela de control criminal sofisticado. Durante recorridos iniciales con mi Estado Mayor, identificamos patrones que confirmaban reportes de inteligencia previos. Jóvenes en motocicletas que nos seguían discretamente reportando nuestros movimientos, taxistas que fotografiaban vehículos militares, comerciantes que cerraban negocios minutos antes de nuestros patrullajes como advertidos por sistema invisible. Eran los halcones, red de vigilancia civil que el CJNG ha perfeccionado hasta convertirla en ventaja táctica decisiva. No son sicarios armados, sino civiles reclutados mediante combinación de pagos modestos y amenazas veladas. Estudiantes que ganan dinero extra reportando movimientos policiales, desempleados que aceptan vigilar esquinas específicas, comerciantes que proporcionan información a cambio de protección contra extorsión. Esta red convierte cada calle en sensor, cada esquina en punto de observación, cada civil potencialmente en informante. Combatir enemigo que ve todo mientras tú operas parcialmente ciego requiere repensar completamente estrategias operativas. No podíamos simplemente movilizar tropas y ejecutar operativos porque el cártel sabría nuestros movimientos antes de que llegáramos. Necesitábamos desmantelar sus ojos antes de poder golpear efectivamente. Mi equipo de inteligencia comenzó trabajo meticuloso de mapear la red de halconeo. Utilizamos vigilancia electrónica para identificar patrones de comunicación, seguimiento discreto de individuos sospechosos, análisis de redes sociales, donde halcones inadvertidamente revelaban afiliaciones mediante publicaciones aparentemente inocentes. Descubrimos que la estructura era más sofisticada de lo anticipado. No operaban caóticamente, sino mediante jerarquía clara, con coordinadores zonales que reportaban a operadores de nivel medio, que a su vez respondían ante figura central responsable
de toda la red en Manzanillo. Ese coordinador central llevaba alias de El Pilas, apodo que según nuestras fuentes derivaba de su capacidad de mantener operativa la red sin descanso, como pila que nunca se agota. Información preliminar lo identificaba como hombre de 32 años, originario de Jalisco, vinculado al CJNG desde hace casi una década. Había ascendido en la organización no por capacidad para violencia directa, sino por inteligencia estratégica, comprensión de tecnología, habilidad para reclutar y coordinar civiles sin levantar sospechas. Era invisible en sentido práctico, sin antecedentes penales, sin propiedades registradas a su nombre, sin presencia en redes sociales, fantasma que coordinaba operaciones criminales mientras mantenía apariencia de ciudadano común. Localizar a El Pilas se convirtió en prioridad operativa absoluta porque sabíamos que capturarlo no solo desarticular la red de halconeo, sino proporcionaría información invaluable sobre estructura completa del CJNG en la región. Durante julio y agosto de 2025, mi equipo trabajó incansablemente siguiendo rastros digitales y físicos que El Pilas dejaba involuntariamente. Interceptamos comunicaciones encriptadas que utilizaba para coordinar a sus halcones, identificamos vehículos que usaba para moverse por la ciudad, rastreamos pagos que realizaba a sus informantes mediante transferencias electrónicas diseñadas para parecer transacciones legítimas. Cada fragmento de información era pieza de rompecabezas que gradualmente revelaba imagen completa. Descubrimos que operaba principalmente desde 3 ubicaciones en zonas diferentes de Manzanillo: departamento en colonia de clase media, donde mantenía apariencia de profesionista común; oficina en edificio comercial, registrada bajo nombre de empresa fantasma; casa de seguridad en periferia, donde realizaba reuniones con operadores del cártel. Se movía constantemente entre estas ubicaciones sin patrón predecible, usando diferentes vehículos, cambiando rutas, aplicando medidas de contravigilancia que demostraban entrenamiento profesional. Era evidente que alguien dentro del cártel lo había instruido en técnicas de seguridad operacional, posiblemente entrenadores con experiencia militar o policial que ahora trabajaban para el crimen organizado. Esa profesionalización del narco es tendencia preocupante que observamos cada vez más. No son bandas improvisadas, sino organizaciones que invierten en capacitación, tecnología, estructuras que imitan instituciones estatales. Combatirlos requiere que nuestras fuerzas también evolucionen, que adoptemos tecnologías más avanzadas, que operemos con inteligencia comparable o superior. Mientras rastreábamos a El Pilas, simultáneamente ejecutábamos operativos contra niveles inferiores de la red de halconeo, capturamos a coordinadores zonales que proporcionaron información sobre estructura operativa, desmantelamos puntos de observación estratégicos, intervenimos sistemas de comunicación que utilizaban. Cada golpe generaba reacción. El CJNG intentaba reconstruir capacidades perdidas, reclutaba nuevos halcones, cambiaba protocolos de comunicación. Era guerra de desgaste donde nosotros buscábamos degradar sus capacidades más rápido de lo que podían regenerarlas. Pero también era operación de engaño estratégico. Queríamos que El Pilas creyera que nuestros esfuerzos se enfocaban exclusivamente en niveles bajos de la red, sin comprender que lo teníamos identificado como objetivo principal. Para mantener esa ilusión, evitábamos operativos cerca de sus ubicaciones conocidas, no interceptábamos directamente sus comunicaciones personales, permitíamos que continuara operando mientras acumulábamos evidencia que garantizara caso judicial sólido tras su captura. La paciencia es virtud esencial en operaciones de inteligencia. Actuar prematuramente puede alertar al objetivo y hacerlo desaparecer. Esperar demasiado puede permitirle causar daño adicional. Encontrar balance correcto requiere experiencia, intuición, voluntad de asumir riesgos calculados,
decidí que esperaríamos hasta tener certeza absoluta sobre sus rutinas, sus contactos clave, momento óptimo para ejecutar captura que minimizara riesgo de bajas civiles mientras maximizara probabilidad de éxito. La oportunidad llegó durante última semana de agosto. Nuestros sistemas de vigilancia detectaron preparativos para reunión importante en la Casa de Seguridad Periférica. Comunicaciones interceptadas sugerían que operadores de alto nivel del CJNG llegarían desde Jalisco para coordinar nueva fase de operaciones en el puerto, posiblemente relacionada con ingreso de cargamento mayor de precursores químicos. El Pilas sería anfitrión de esa reunión, coordinando seguridad y logística. Era oportunidad excepcional. No solo podríamos capturarlo, sino neutralizar simultáneamente a otros operadores clave. Pero también representaba riesgo significativo. Si el cártel anticipaba operativo, podrían establecer emboscada o simplemente cancelar reunión y dispersarse. Necesitábamos ejecutar captura con sorpresa absoluta, velocidad que no les diera tiempo de reaccionar. Pasé 72 horas antes del operativo revisando obsesivamente cada detalle del plan, rutas de aproximación que nos permitieran llegar sin ser detectados por halcones, momento exacto de asalto, cuando todos los objetivos estuvieran dentro del perímetro, respaldo médico y logístico para contingencias. Movilizaríamos 60 elementos de fuerzas especiales, equipamiento de última generación, incluyendo drones de vigilancia y sistemas de intercepción electrónica, coordinación con Fiscalía Federal para asegurar legalidad de cada paso. No podíamos permitir errores técnicos o legales que posteriormente fueran explotados por abogados del narco para anular capturas. La noche antes del operativo, reuní a comandantes de escuadrón y les expliqué con claridad absoluta: esta no era operación de combate, sino de captura quirúrgica, donde prioridad máxima era tomar objetivos vivos para procesamiento judicial. El operativo se ejecutó en la madrugada del 30 de agosto de 2025. Nos aproximamos a la Casa de Seguridad desde múltiples direcciones simultáneamente, utilizando vehículos civiles discretos para no alertar a posibles observadores. Drones proporcionaban vigilancia aérea en tiempo real, confirmando presencia de 5 vehículos en el perímetro, movimiento de múltiples individuos dentro de la propiedad. A las 4:40 de la madrugada, di orden de asalto. Equipos de entrada dinámica derribaron puertas simultáneamente en frente y parte trasera de la casa, penetrando estructura con velocidad ensordecedora, gritos de identificación como fuerzas federales, órdenes de rendición inmediata. La sorpresa fue total. Los ocupantes no tuvieron tiempo de alcanzar armas que habían dejado apoyadas contra paredes o sobre mesas. En menos de 2 minutos teníamos control completo de la escena. 8 individuos esposados boca abajo, incluyendo al Pilas, identificado inmediatamente por nuestro equipo de inteligencia. Su rostro mostraba mezcla de shock y resignación, comprendiendo que su carrera criminal había terminado abruptamente. No intentó resistirse, no pronunció amenazas dramáticas como sicarios de niveles inferiores suelen hacer. Simplemente permaneció en silencio mientras era registrado, fotografiado, procesado según protocolo. Recuperamos en la casa documentación extensa sobre operaciones del cártel, listados de halcones con nombres y ubicaciones, registros de pagos, mapas de zonas bajo vigilancia, comunicaciones con niveles superiores de la organización. Era tesoro de inteligencia que proporcionaría base para docenas de operativos futuros. También incautamos armamento que incluía rifles de asalto, pistolas de alto calibre, equipo de comunicación encriptado y, significativamente, más de 200,000 pesos en efectivo destinados a pagos de la red de jalconeo. La captura del Pilas y desmantelamiento de su red generaron efectos inmediatos en capacidades operativas
del CJNG en Manzanillo, durante las semanas siguientes observamos desorganización notable en sus operaciones, movimientos torpes de sicarios que ya no contaban con sistema de alerta temprana, intentos fallidos de establecer nuevos puntos de vigilancia que desmantelábamos apenas surgían, comunicaciones interceptadas que revelaban confusión y paranoia dentro de la organización. Capturamos a 32 halcones adicionales basándonos en información proporcionada por el Pilas durante interrogatorios. Contrario a la lealtad romantizada que corridos narcos proclaman, mayoría de criminales capturados colaboran extensamente cuando enfrentan evidencia sólida y perspectiva de décadas en prisión federal. El Pilas no fue excepción. Proporcionó detalles sobre estructura completa del CJNG en Colima, identificó operadores clave, reveló rutas de tráfico de precursores químicos a través del puerto, explicó mecanismos de corrupción que permitían operaciones criminales. Su testimonio fue particularmente valioso respecto a infiltración de funcionarios portuarios. Nombró empleados de aduanas que recibían sobornos para permitir paso de contenedores con químicos, inspectores que falsificaban documentación, administradores que proporcionaban información sobre envíos legítimos que el cártel podía explotar. Esa información fue entregada inmediatamente a autoridades federales correspondientes, desencadenando investigaciones que resultaron en remoción y procesamiento de funcionarios corruptos. Fue recordatorio de que combatir narcotráfico requiere no solo confrontación militar, sino depuración institucional, fortalecimiento de sistemas de supervisión, consecuencias reales para corrupción que facilita operaciones criminales. Durante septiembre y octubre consolidamos control sobre Manzanillo mediante presencia militar sostenida y operativos continuos contra remanentes de la estructura del CJNG. Establecimos retenes permanentes en puntos estratégicos, intensificamos patrullajes en zonas portuarias, coordinamos con Marina para inspección rigurosa de embarcaciones sospechosas. La población respondió con cautela inicial, que gradualmente se transformó en cooperación más abierta. Comerciantes comenzaron a reportar intentos de extorsión, residentes señalaban casas donde sospechaban actividad criminal. Jóvenes proporcionaban información sobre reclutadores que operaban cerca de escuelas. Esa colaboración civil era indicador crucial de que estábamos ganando batalla por confianza, demostrando que autoridades podían efectivamente proteger a quienes decidían romper silencio impuesto por miedo. Pero también generaba riesgos. Cada colaborador civil se exponía a represalias potenciales del cártel, que aunque debilitado, mantenía capacidad para violencia selectiva. Implementamos programas de protección para informantes clave, proporcionamos canales anónimos de denuncia, aseguramos respuesta rápida ante cualquier amenaza reportada. El balance entre fomentar colaboración civil y garantizar su seguridad es desafío constante en operaciones contra insurgencia urbanas. Fallar en proteger a quienes confían en autoridades no solo resulta en tragedias individuales, sino destruye credibilidad institucional que toma años reconstruir. No podíamos permitirnos ese fracaso. La presión sobre el CJNG en Manzanillo generó reacciones violentas en zonas periféricas donde su control era más sólido. Durante noviembre enfrentamos serie de ataques contra instalaciones militares, emboscadas contra patrullas, amenazas explícitas contra comandantes, incluyéndome directamente. Mensajes aparecían en mantas colgadas en puentes, videos circulaban en redes sociales mostrando sicarios armados, prometiendo venganza, llamadas anónimas amenazaban a familias de soldados. Son tácticas de intimidación que el crimen organizado utiliza sistemáticamente, intentando quebrar voluntad de autoridades mediante terror psicológico. No funcionan contra militares profesionales entrenados para operar bajo presión, pero sí afectan a civiles que trabajan con nosotros y a familias de nuestros elementos.
Reforcé medidas de seguridad para personal bajo mi mando, coordiné con instituciones de protección civil para salvaguardar familias en riesgo, respondí a cada amenaza con operativos que demostraban que intimidación solo resultaría en presión aumentada. Ejecutamos golpes quirúrgicos contra células específicas responsables de amenazas, capturando a operadores que habían participado en grabación de videos intimidatorios, desmantelando estructura de propaganda del cártel. Enviar mensaje claro era esencial. Cada acción criminal tendría consecuencia proporcional. Cada amenaza sería respondida con fuerza legal, pero contundente. Gradualmente, intensidad de ataques disminuyó conforme el CJNG comprendió que su estrategia de intimidación no lograba objetivos deseados, sino aceleraba su desmantelamiento. Reflexiono constantemente sobre la naturaleza asimétrica de esta guerra. El CJNG opera con ventajas que instituciones estatales no pueden replicar, pagan salarios que superan lo que policías o soldados ganan, ejecutan decisiones sin burocracia que paraliza acciones gubernamentales, aplican justicia sumaria que genera terror efectivo, explotan corrupción sistémica que infiltra a todos los niveles del Estado mexicano, pero tienen debilidades fundamentales que podemos explotar. Dependen de poblaciones que en su mayoría rechazan su presencia, operan fuera de marco legal que eventualmente los alcanza, carecen de legitimidad que instituciones estatales mantienen incluso cuando son imperfectas. La clave es maximizar nuestras ventajas mientras minimizamos sus capacidades. Presencia militar profesional que respeta derechos humanos mientras aplica fuerza necesaria, construye legitimidad que el narco nunca tendrá. Coordinación entre instituciones que comparten información y recursos genera efectos multiplicadores que células criminales aisladas no pueden igualar. Compromiso sostenido de largo plazo supera beneficios temporales que el crimen ofrece a reclutadores. Durante mis meses en Manzanillo, he visto cómo aplicación consistente de estos principios genera resultados tangibles. Zonas recuperadas donde comercio legítimo florece, jóvenes que rechazan reclutamiento porque ven opciones alternativas, familias que recuperan tranquilidad básica de vivir sin miedo constante. Son victorias modestas en guerra de dimensiones épicas, pero son reales y valen cada esfuerzo invertido. La captura del Pilas tuvo repercusiones que se extendieron más allá de Manzanillo. Inteligencia que proporcionó, permitió operativos coordinados en Guadalajara, Puerto Vallarta y zonas rurales de Jalisco, donde el CJNG mantiene infraestructura de producción de drogas sintéticas. Desarticulamos laboratorios clandestinos que producían toneladas mensuales de metanfetaminas, incautamos precursores químicos valuados en millones de dólares, capturamos a químicos especializados que el cártel había reclutado mediante combinación de pagos generosos y amenazas contra sus familias. Cada laboratorio desmantelado representa miles de dosis que no llegarán a consumidores, miles de vidas potencialmente salvadas de adicción devastadora. Cada químico capturado es recurso humano especializado que el cártel no puede reemplazar fácilmente. La producción de drogas sintéticas requiere conocimiento técnico específico que no cualquier sicario posee. Neutralizar esos recursos técnicos degrada capacidades del cártel de formas que capturas de sicarios rasos nunca logran. Durante diciembre de 2025 observamos reducción documentada en disponibilidad de metanfetaminas en mercados regionales, aumento de precios que indicaba escasez de suministro, reportes de consumidores buscando tratamiento, aprovechando interrupción temporal de acceso a drogas. Fueron indicadores alentadores de que nuestros esfuerzos generaban impacto real en cadena completa de narcotráfico, desde producción hasta distribución final. Pero también sabíamos
que el CJNG trabajaba incansablemente para reconstruir capacidades perdidas, que establecerían nuevos laboratorios en ubicaciones diferentes, que reclutarían nuevos químicos dispuestos a trabajar para crimen organizado. Es ciclo interminable que solo se romperá cuando ataquemos causas raíces del problema. Demanda insaciable de drogas que alimenta todo el sistema. Pienso frecuentemente en el Pilas durante interrogatorios extensos que duran semanas. No es monstruo unidimensional que narrativas simplistas presentan, sino ser humano complejo cuyas decisiones lo llevaron por camino de criminalidad hasta puntos sin retorno. Creció en pobreza en suburbios de Guadalajara, abandonó escuela durante secundaria para trabajar ayudando económicamente a familia, fue reclutado por el CJNG cuando tenía 18 años mediante promesas de dinero que nunca podría ganar en economía formal. Inicialmente trabajó en logística legítima, coordinando transporte de mercancías sin involucrarse directamente en aspectos criminales. Gradualmente fue expuesto a operaciones más oscuras, transporte de drogas camufladas en cargamentos legales, coordinación de pagos ilícitos, eventualmente diseño de sistemas de vigilancia que aprovechaban su comprensión de tecnología. Ascendió en organización, no mediante violencia, sino mediante inteligencia, habilidad para resolver problemas complejos, lealtad demostrada en situaciones difíciles. Cuando le pregunto si siente remordimiento por daño causado, respuestas son evasivas. Reconoce que sus acciones facilitaron tráfico de drogas que destruyen vidas, pero justifica decisiones argumentando que el sistema legítimo nunca le ofreció alternativas reales. Es narrativa común entre criminales capturados, victimización que minimiza responsabilidad personal mientras señala fallas estructurales del Estado. Hay verdad incómoda en esos argumentos. México ha fallado en proporcionar oportunidades para millones de jóvenes, creando vacío que crimen organizado explota sistemáticamente. Pero esa verdad no exime responsabilidad individual por decisiones que causan daño masivo a comunidades, familias, individuos atrapados en adicción, facilitada por operaciones que el Pilas coordinaba eficientemente. Han pasado 4 meses desde captura del Pilas. Enfrenta múltiples cargos federales que garantizan décadas en prisión de máxima seguridad. Su red de halconeo está desmantelada, aunque el CJNG intenta reconstruirla mediante reclutamiento agresivo de nuevos informantes. Hemos capturado a más de 70 operadores del cártel en Manzanillo y zonas circundantes, incautado arsenal significativo, interrumpido operaciones de tráfico que generaban millones mensuales. La ciudad ha experimentado reducción notable en violencia. Homicidios relacionados con crimen organizado disminuyeron 40%, extorsiones reportadas cayeron en similar proporción, confianza ciudadana en autoridades aumentó según encuestas independientes. Son métricas alentadoras que validan estrategia implementada, pero sé por experiencia qué situación puede revertirse rápidamente si reducimos presión o si CJNG logra reorganizar estructuras desmanteladas. Por eso mantengo presencia militar robusta, continúo operativos de inteligencia, coordino estrechamente con autoridades civiles para consolidar avances logrados. Esta guerra no se gana con golpes espectaculares aislados, sino mediante presión sostenida que gradualmente degrada capacidades criminales hasta hacerlas insostenibles. Requiere paciencia estratégica, recursos adecuados, respaldo político que trascienda cambios de administración. Requiere voluntad colectiva de sociedad mexicana para enfrentar verdades incómodas sobre corrupción, desigualdad, impunidad que alimentan al monstruo del narcotráfico. Como militar, puedo neutralizar amenazas inmediatas, proteger poblaciones vulnerables,
capturar criminales, pero solución definitiva requiere transformaciones que exceden capacidades militares, justicia efectiva que castigue crímenes sin distinción, desarrollo económico que ofrezca alternativas reales, educación que proporcione herramientas para resistir reclutamiento criminal, cooperación internacional que reduzca demanda de drogas. Mientras esas transformaciones no ocurran, seguiré combatiendo en estas trincheras, capturando operadores como el Pilas, desmantelando redes como la que coordinaba, protegiendo mexicanos que merecen vivir en paz. Mi tiempo en Manzanillo eventualmente terminará como terminó en el OTA. Seré rotado a nueva asignación, enfrentaré nuevos enemigos en nuevos territorios, aplicaré lecciones aprendidas en cada batalla previa, pero el trabajo continuará porque esta guerra no termina cuando comandantes individuales rotan. Es esfuerzo generacional que requiere compromiso sostenido de instituciones, no personalidades. El sucesor que eventualmente asuma mi posición heredará situación mejorada respecto a la que encontré, pero también heredará desafíos persistentes que el crimen organizado presenta diariamente. Le entregaré documentación exhaustiva sobre estrategias efectivas, contactos clave, debilidades del enemigo, identificadas mediante meses de operaciones. Le compartiré lecciones sobre importancia de ganar confianza civil, sobre necesidad de coordinación interinstitucional, sobre balance entre fuerza necesaria y respeto a derechos humanos. Pero finalmente enfrentará decisiones que solo él podrá tomar en momentos críticos donde no hay tiempo para consultar manuales o solicitar instrucciones de superiores distantes. Así es naturaleza del mando militar en guerra contra narcotráfico. Preparación extensa, seguida por decisiones instantáneas que determinan vida o muerte de soldados bajo tu responsabilidad y civiles que confían en tu protección. Llevo esa carga con orgullo y humildad, consciente de que cada decisión correcta salva vidas, pero cada error puede costar sangre de inocentes. No hay gloria romántica en este trabajo, solo deber cumplido día tras día, operativo tras operativo, captura tras captura, hasta que México finalmente encuentre paz que generaciones han buscado sin éxito. Mientras ese día llega, aquí estaremos, soldados mexicanos protegiendo su país contra amenazas que surgen desde dentro de sus propias fronteras. La guerra contra el narcotráfico tiene ritmos que solo quienes la vivimos comprendemos plenamente. Hay momentos de intensidad extrema donde cada segundo cuenta, donde decisiones tomadas en fracciones de tiempo determinan resultados de operaciones enteras. Y hay periodos de aparente calma que son igualmente agotadores porque requieren vigilancia constante, análisis interminable de información fragmentada, paciencia para no actuar prematuramente. Los 3 meses que siguieron a la captura del Pilas pertenecieron a esta segunda categoría. Manzanillo experimentó reducción notable en violencia abierta, pero bajo esa superficie de tranquilidad, el CJNG trabajaba metódicamente para reconstruir capacidades perdidas. Nuestros sistemas de inteligencia detectaban movimientos sutiles, reuniones clandestinas en ranchos remotos, llegada de operadores desde Jalisco con órdenes de reorganizar estructura, intentos de reclutar nuevos halcones, ofreciendo pagos aumentados que reflejaban desesperación por recuperar ojos en territorio. Sabíamos que el cártel no aceptaría pérdida de plaza tan estratégica sin intentar contraofensiva. La pregunta no era si atacarían, sino cuándo y cómo. Mi equipo trabajaba incansablemente para anticipar sus movimientos, para identificar señales que precedieran operación mayor. Reforzamos vigilancia en puntos críticos, intensificamos infiltración de informantes en círculos criminales, coordinamos con agencias de inteligencia estatales y federales para construir panorama completo de amenazas emergentes. Era trabajo exhaustivo que consumía recursos y energía sin producir titulares espectaculares que políticos y medios valoran, pero era absolutamente esencial para prevenir sorpresas tácticas que podrían costar vidas. Durante enero de 2026
patrones preocupantes comenzaron a cristalizarse. Interceptamos comunicaciones que sugerían llegada inminente de figura de alto nivel del CJNG, posiblemente miembro del círculo cercano al liderazgo máximo de la organización. No era enviado común, sino operador con autoridad para tomar decisiones estratégicas, asignar recursos significativos, autorizar operaciones de gran escala. Su llegada a Manzanillo señalaba que el cártel consideraba recuperación de la plaza como prioridad organizacional suficientemente importante para involucrar liderazgo senior. Identificarlo se convirtió en objetivo urgente. Nuestros analistas de inteligencia trabajaron con información fragmentada obtenida de múltiples fuentes, testimonios de criminales capturados que mencionaban reuniones importantes programadas, intercepción de comunicaciones encriptadas que referenciaban llegada del patrón, reportes de movimientos de sicarios de élite que típicamente proporcionan seguridad a figuras de alto rango. Gradualmente, perfil comenzó a tomar forma, hombre de aproximadamente 45 años, veterano del cártel desde tiempos de su fundador original, responsable de expansión territorial en múltiples estados, conocido por combinación de brutalidad calculada y sofisticación estratégica, llevaba alias del Contador, aparentemente por formación profesional en contabilidad antes de ingresar al mundo criminal, habilidad que aplicaba para administrar finanzas complejas de operaciones de narcotráfico que movían millones diarios. Si podíamos capturar a El Contador, no solo desarticularíamos intento de recuperar Manzanillo, sino obtendríamos inteligencia invaluable sobre estructura financiera completa del CJNG, información que permitiría atacar sus recursos económicos de formas que capturas de sicarios nunca logran. La información sobre paradero del Contador era frustrante en su imprecisión. Sabíamos que estaba en región de Manzanillo, pero la ciudad y zonas circundantes cubren territorio extenso con miles de propiedades donde podría refugiarse. A diferencia del Pilas, que operaba desde ubicaciones fijas identificables mediante vigilancia sostenida, El Contador se movía constantemente, cambiando ubicaciones diariamente, usando múltiples vehículos, aplicando contravigilancia profesional que dificultaba enormemente rastreo. Teníamos ventanas breves donde detectábamos su presencia en área específica, pero para cuando podíamos movilizar recursos para operativo, ya se había movido a nueva ubicación. Era como perseguir sombra que desaparecía apenas intentabas agarrarla. Esa frustración se amplificaba porque sabíamos que cada día que El Contador permanecía libre en nuestro territorio, trabajaba para reconstruir red que habíamos desmantelado. Reunía con operadores locales, distribuía recursos financieros para reactivar operaciones, planificaba probable contraofensiva contra presencia militar. Podíamos sentir presión aumentando, aunque no podíamos ver completamente sus acciones. Es sensación perturbadora que todo comandante experimenta, saber que enemigo opera en tu zona de responsabilidad, pero no poder localizarlo con precisión suficiente para neutralizarlo. Durante reuniones diarias con mi Estado Mayor, revisábamos obsesivamente cada fragmento de información nueva, ajustábamos estrategias de búsqueda, debatíamos si deberíamos intentar operativos basados en información parcial o esperar hasta tener certeza mayor que podría nunca llegar. La decisión de cómo proceder estaba complicada por consideraciones que van más allá de táctica militar pura. Cada operativo que ejecutábamos sin resultados erosionaba credibilidad con población civil que veía movilizaciones masivas de tropas seguidas por anuncios vagos de que continuábamos investigación. Cada día que pasaba sin capturar al Contador permitía que narrativa del cártel ganara tracción, que militares éramos incompetentes, que captura del Pilas había sido suerte aislada, que CJNG retornaría pronto al control total de la plaza. Esas narrativas circulaban en redes sociales, en conversaciones de mercados, en murmullos de bares,
donde sicarios de bajo nivel intentaban reconstruir atmósfera de intimidación. No podíamos permitir que percepción de debilidad se arraigara, porque en guerra contra narcotráfico, percepción frecuentemente determina realidad. Si población cree que cártel es invencible, colaboración civil desaparece, informantes se retiran, miedo regresa como fuerza paralizante. Necesitábamos golpe contundente que restableciera narrativa de autoridad estatal efectiva, pero ese golpe debía basarse en inteligencia sólida, no en acción desesperada que podría resultar en desastre operativo o bajas civiles que destruirían todo lo construido. Era equilibrio delicado que mantenía mis noches sin dormir, revisando reportes incesantemente, buscando patrón que nos diera ventaja decisiva. El quiebre llegó desde fuente inesperada. A mediados de febrero, joven mujer se presentó en base militar solicitando hablar con comandante de operaciones. Inicialmente, oficiales de guardia asumieron que era familiar de soldado o civil con queja administrativa, pero cuando mencionó tener información sobre el líder del CJNG, fue llevada inmediatamente a oficina de inteligencia, donde mi equipo la entrevistó. Su historia era compleja y dolorosa. Se identificó como Sandra, 26 años, madre soltera con 2 hijas pequeñas. Su hermano había sido reclutado por el cártel 3 años atrás, inicialmente para trabajos menores, que gradualmente escalaron a participación en operaciones violentas. Ella había suplicado que abandonara esa vida, pero mezcla de dinero que ganaba y amenazas veladas del cártel lo mantenían atrapado. Semanas atrás, su hermano había sido asignado a equipo de seguridad que protegía a figura importante recién llegada a Manzanillo, hombre que sicarios llamaban el Contador. Su hermano, en conversación familiar durante visita breve, había mencionado detalles sobre ubicación donde el Contador se refugiaba, rutinas de seguridad, cantidad de sicarios que lo protegían. Sandra no había prestado atención especial en ese momento, pero días después su hermano fue asesinado durante enfrentamiento interno del cártel, disputa sobre el reparto de ganancias que escaló a violencia. Destruida por pérdida y enfurecida por organización que había consumido a su hermano para después descartarlo, Sandra decidió que información que poseía debía usarse para dañar al cártel. Era acto de venganza, pero también de justicia personal, forma de darle significado a muerte sin sentido de su hermano. La información que Sandra proporcionó era específica y verificable. El Contador se refugiaba en rancho a 40 kilómetros al noreste de Manzanillo, propiedad registrada bajo nombre de empresa agrícola que era fachada para operaciones criminales. El rancho contaba con aproximadamente 20 sicarios permanentes, vehículos artillados estacionados estratégicamente, sistemas de vigilancia que cubrían perímetro completo. El Contador raramente salía durante día, realizando movimientos solo durante noches, cuando oscuridad complicaba vigilancia aérea. Mantenía rutina relativamente predecible, levantaba alrededor de mediodía, trabajaba desde oficina improvisada, coordinando operaciones mediante comunicaciones encriptadas, recibía visitas de operadores locales durante tardes, retiraba habitaciones privadas alrededor de medianoche. Sandra proporcionó descripción física detallada que coincidía con perfil que habíamos construido mediante inteligencia previa, incluyendo cicatriz distintiva en mejilla izquierda, resultado de enfrentamiento años atrás. La consistencia entre su testimonio y nuestra información existente sugería veracidad, pero necesitábamos verificación independiente antes de comprometer recursos en operativo mayor. Mi equipo de inteligencia trabajó durante 48 horas confirmando cada detalle. Enviamos drones de reconocimiento que fotografiaron el rancho desde altitudes que no alertaban sistemas de seguridad terrestres. Utilizamos vigilancia electrónica que interceptó comunicaciones desde área coincidente con descripción de Sandra. Desplegamos observadores terrestres discretos
que confirmaron presencia de vehículos y movimiento de personal consistente con lo reportado. Cada verificación aumentaba confianza en que finalmente habíamos localizado a nuestro objetivo. Pero también revelaba escala del desafío. El rancho era fortaleza con defensas significativas. Atacarlo requeriría operación de asalto complejo con alto riesgo de bajas en ambos lados. Planifiqué el operativo con meticulosidad exhaustiva que situaciones de alto riesgo demandan. No podíamos permitir que el contador escapara por error táctico o falta de preparación. Movilizaríamos 150 elementos de fuerzas especiales, complementados por unidades de apoyo de Marina y Guardia Nacional. Utilizaríamos helicópteros de asalto para inserción rápida que minimizara tiempo de advertencia, vehículos blindados para aproximación terrestre que cortara rutas de escape, francotiradores de largo alcance para neutralizar resistencia organizada. El asalto se ejecutaría durante horas de madrugada cuando defensores estarían menos alertas, usando sorpresa y velocidad para abrumar capacidades defensivas antes de que pudieran coordinarse efectivamente. Coordiné con Fiscalía Federal para asegurar que teníamos autorización legal completa, órdenes de aprehensión contra el contador y operadores conocidos, permisos para uso de fuerza necesaria dentro de parámetros constitucionales. Realicé reconocimiento aéreo personal del objetivo, estudiando topografía del terreno, identificando puntos de aproximación óptimos, visualizando flujo de operación desde perspectiva de comandante que necesita tomar decisiones instantáneas durante caos del combate. Reuní con comandantes de escuadrón para ensayar plan en maquetas físicas del rancho, construidas basadas en fotografías de reconocimiento, asegurando que cada elemento comprendiera perfectamente su rol específico, rutas de movimiento, protocolos de comunicación. Enfatiqué repetidamente prioridad de capturar a el contador vivo. Su valor como fuente de inteligencia superaba ampliamente cualquier satisfacción de neutralizarlo en combate. Necesitábamos información financiera que solo él poseía, contactos con niveles superiores del cártel, detalles sobre operaciones en otros estados. Esa información podría generar docenas de operativos futuros que desmantelarían estructura del CJNG de formas que ninguna captura individual lograría. El operativo se lanzó durante madrugada del 21 de febrero de 2026. Las condiciones eran casi perfectas: noche sin luna, que maximizaba efectividad de equipamiento de visión nocturna, vientos moderados que permitían operación de helicópteros, inteligencia actualizada confirmando presencia del contador en ubicación objetivo. A las 3 de la madrugada, helicópteros despegaron desde bases militares transportando equipos de asalto, mientras convoyes terrestres iniciaban aproximación por rutas secundarias. Mantuve comando desde puesto de control aerotransportado, monitoreando comunicaciones de todos los elementos, observando transmisión de video en tiempo real desde drones que sobrevolaban objetivo. La tensión era palpable incluso a través de voces profesionales y controladas que reportaban posiciones, confirmaban lecturas de sensores, ejecutaban últimas verificaciones de equipamiento. A las 3:40, cuando estábamos a 10 minutos del objetivo, recibimos reporte preocupante. Observadores terrestres detectaron incremento súbito en actividad dentro del rancho, luces encendiéndose, movimiento de personal hacia posiciones defensivas. ¿Alguien los había alertado? Por momento consideré abortar operativo, pero análisis rápido sugería que aunque habían detectado amenaza, no tenían tiempo suficiente para evacuar al contador o establecer defensas verdaderamente efectivas. Decisión que tomé en esos segundos podría haber resultado en desastre si cálculo era incorrecto, pero experiencia me decía que ventana de oportunidad estaba cerrándose y dudar sería peor que avanzar con plan ajustado. Ordené aceleración de aproximación,
modificación de táctica de inserción para compensar pérdida de sorpresa completa, autorización de uso de fuerza supresiva inmediata para neutralizar resistencia organizada. Los helicópteros rugieron sobre el rancho con estruendo que desgarraba silencio nocturno, proyectores iluminando perímetro con intensidad que convertía noche en día artificial. Equipos de asalto descendieron por cuerdas con velocidad que solo entrenamiento incesante produce, tocando tierra mientras helicópteros continuaban proporcionando fuego de cobertura contra posiciones donde sicarios intentaban organizar defensa. El caos era total y controlado simultáneamente. Explosiones de granadas aturdidoras, griterío de órdenes militares, tableteo de ametralladoras, impactos de balas contra estructuras metálicas del rancho. Desde mi posición pude observar desarrollo de asalto mediante feeds de múltiples cámaras, escuchar reportes fragmentados de comandantes de escuadrón que avanzaban desde diferentes direcciones. La resistencia era fiercer de lo anticipado. Los sicarios habían establecido posiciones fortificadas con sacos de arena. Disparaban con disciplina sorprendente que sugería entrenamiento militar previo. Utilizaban lanzagranadas que forzaban a nuestros elementos a buscar cobertura. Durante primeros 20 minutos del asalto, resultado era incierto. Habíamos penetrado perímetro exterior, pero enfrentábamos resistencia concentrada alrededor de estructura principal, donde presumiblemente el contador se refugiaba. 3 de mis hombres fueron heridos por fragmentos de granada, evacuados inmediatamente por equipos médicos mientras combate continuaba. Francotiradores de largo alcance neutralizaron posiciones defensivas clave, permitiendo que equipos de asalto avanzaran hacia edificio central. Fue combate urbano de manual militar, limpiar habitación por habitación, verificar cada esquina, neutralizar amenazas sin comprometer seguridad de elemento que avanza. Finalmente, 40 minutos después de inicio del asalto, comandante de Escuadrón Alfa reportó que había asegurado oficina principal y capturado a objetivo de alto valor que coincidía con descripción del contador. La confirmación de captura generó euforia contenida en puesto de comando, pero operativo no había terminado. Todavía teníamos sicarios dispersos en perímetro que representaban amenaza, evidencia que debía asegurarse antes de que fuera destruida, estructura completa del rancho que debía registrarse metódicamente. Ordené consolidación de posiciones, establecimiento de perímetro de seguridad expandido, inicio de fase de explotación de sitio donde equipos especializados documentarían todo lo encontrado. Descendí de helicóptero cuando área fue declarada segura, queriendo verificar personalmente captura y supervisar interrogatorio preliminar. El contador estaba sentado en suelo de su propia oficina, esposado y vigilado por 4 soldados fuertemente armados. Su rostro mostraba mezcla de furia y cálculo, evaluando situación, posiblemente considerando opciones que ya no existían. Era hombre de apariencia más profesional que sicarios típicos. Vestía ropa cara pero discreta, mantenía lenguaje corporal controlado, observaba con inteligencia que claramente lo había llevado a posición de liderazgo dentro del cártel. Cuando me presenté, intentó intimidación verbal, amenazas sobre consecuencias que enfrentaría por capturarlo, referencias a conexiones políticas que supuestamente lo protegerían. Respondí con calma que caracteriza a militares profesionales enfrentando bravatas de criminales, que estaba bajo custodia federal, que enfrentaba cargos que garantizaban décadas en prisión, que su única opción racional era cooperar plenamente durante proceso judicial. Las amenazas cesaron cuando comprendió que no tenían efecto, reemplazadas por silencio calculador de hombre evaluando cómo minimizar daño personal de situación irreversible. El registro del rancho produjo hallazgos extraordinarios.
La oficina del contador contenía computadoras con registros financieros detallados de operaciones del CJNG en múltiples estados, incluyendo cuentas bancarias, empresas fachada utilizadas para lavar dinero, nóminas de sicarios y funcionarios corruptos que recibían pagos mensuales. Encontramos documentación física que respaldaba registros digitales, contratos de empresas legítimas infiltradas por el cártel, escrituras de propiedades adquiridas con recursos ilícitos, correspondencia con abogados que proporcionaban servicios legales a organización criminal. En bodegas adyacentes incautamos arsenal que incluía lanzacohetes, explosivos plásticos, C4 de procedencia militar estadounidense, chalecos antibalas de grado militar, equipo de comunicación encriptado más sofisticado que el utilizado por muchas policías estatales. También recuperamos más de 3 millones de pesos en efectivo destinados a operaciones inmediatas, además de kilogramos de metanfetaminas y fentanilo almacenados para distribución, pero el verdadero tesoro era información digital. Mis especialistas en informática forense trabajaron durante horas copiando discos duros, recuperando archivos supuestamente borrados, desencriptando comunicaciones. Cada gigabyte de datos representaba potencial para docenas de investigaciones futuras, capturas de operadores que creían estar seguros, desmantelamiento de estructuras financieras que sostenían operaciones criminales. Era golpe de dimensiones que superaban captura individual del contador, por significativa que fuera. Habíamos penetrado corazón financiero y operativo del CJNG en región completa. Los días siguientes fueron torbellino de actividad coordinada entre múltiples agencias. La Fiscalía Federal desplegó equipo de fiscales especializados para construir casos contra el contador y operadores identificados mediante evidencia recuperada. La unidad de inteligencia financiera comenzó rastreo de flujos monetarios revelados por registros contables, congelando cuentas, embargando propiedades, desmantelando empresas fachada. Coordinamos con autoridades estadounidenses porque muchas operaciones financieras cruzaban fronteras, involucraban bancos internacionales, requerían cooperación bilateral para ser efectivamente neutralizadas. Ejecutamos operativos simultáneos en 6 estados diferentes, capturando a 32 operadores del CJNG identificados como receptores de pagos registrados en nóminas de El Contador. Entre capturados había funcionarios gubernamentales, 2 alcaldes municipales, 4 comandantes policiales, inspectores de aduanas, administradores portuarios. Cada captura generaba escándalo mediático y debates políticos, pero eran necesarias para enviar mensaje inequívoco de que corrupción tendría consecuencias reales sin importar posiciones o conexiones políticas de involucrados. El impacto fue sísmico en percepción pública sobre seriedad del gobierno en combatir narcotráfico. Por primera vez en años, ciudadanos veían funcionarios corruptos siendo procesados públicamente, activos criminales siendo confiscados visiblemente, estructura del crimen organizado siendo desmantelada de formas que iban más allá de capturas espectaculares pero superficiales de sicarios reemplazables. El interrogatorio del contador duró semanas bajo supervisión de fiscales federales que garantizaban legalidad de procedimientos. Inicialmente mantuvo silencio, confiando en que abogados caros eventualmente encontrarían tecnicismos legales para anular caso, pero conforme evidencia acumulada era presentada sistemáticamente, conforme comprendía que décadas en prisión federal eran inevitables sin cooperación, actitud cambió gradualmente. Comenzó proporcionando información menor, testando si colaboración resultaría en beneficios tangibles de reducción de sentencia. Cuando fiscales respondieron positivamente, profundidad de cooperación aumentó, reveló estructuras completas del CJNG que incluso nuestros sistemas de inteligencia más sofisticados no habían penetrado. Nombres de líderes máximos que operaban desde Jalisco bajo identidades falsas,
mecanismos específicos de lavado de dinero mediante cadenas de empresas en múltiples países, rutas exactas de tráfico de precursores químicos desde China y India, contactos con cárteles colombianos que proveían cocaína para distribución en mercados mexicanos y estadounidenses. Cada revelación abría nuevas líneas de investigación que mantendrían ocupadas a agencias de seguridad durante años. Pero también reveló información perturbadora sobre profundidad de infiltración del cártel en instituciones estatales. Funcionarios de alto nivel en gobiernos estatales que recibían sobornos mensuales, jueces que garantizaban sentencias favorables, comandantes militares que habían sido cooptados mediante combinación de dinero y amenazas contra familias. Esa información generó purgas institucionales dolorosas pero necesarias, remociones de funcionarios que habían operado impunemente durante años, investigaciones internas que erosionaron moral de instituciones, pero eran absolutamente esenciales para restaurar integridad. La captura del contador y desmantelamiento subsecuente de estructuras financieras del CJNG generó efectos que se extendieron durante meses. Observamos fragmentación acelerada del cártel conforme células regionales perdían financiamiento centralizado, liderazgo coordinado, soporte logístico que permitía operaciones complejas. Esa fragmentación paradójicamente generó incremento temporal en violencia conforme grupos más pequeños peleaban entre sí por control de territorios y recursos disminuidos. Durante marzo y abril de 2026 enfrentamos serie de incidentes violentos en Manzanillo y zonas circundantes, balaceras entre facciones rivales, asesinatos de operadores acusados de traición o incompetencia, intentos desesperados de extorsionar comerciantes para generar ingresos que ya no fluían desde estructura central del cártel. Respondimos con presencia militar aumentada, operativos focalizados contra células más violentas, protección específica para comerciantes que rechazaban extorsión y reportaban amenazas. Gradualmente, intensidad de violencia disminuyó conforme células criminales comprendían que fragmentación las había debilitado fatalmente, que enfrentaban fuerzas estatales coordinadas, sin respaldo organizacional, que previamente garantizaba su supervivencia. Varios líderes de células menores buscaron negociar rendiciones, proporcionando información a cambio de tratamiento preferencial en procesamiento judicial. Otros simplemente abandonaron actividades criminales, dispersándose hacia economía informal o migrando hacia otras regiones. El mapa criminal de Manzanillo estaba siendo redibujado fundamentalmente, transición caótica pero necesaria, hacia situación donde autoridades estatales recuperaban control territorial que habían perdido durante años de avance del narcotráfico. Reflexiono sobre costo humano de estos meses de operaciones intensas. He perdido 4 soldados bajo mi mando en Manzanillo, hombres jóvenes que cumplían deber profesionalmente y pagaron precio último. Asistí a cada funeral, miré a viudas y madres a los ojos mientras presentaba banderas dobladas con precisión militar, pronuncié palabras sobre sacrificio y honor que suenan inadecuadas ante magnitud de pérdida irreparable. Varios elementos más resultaron heridos gravemente, enfrentando rehabilitaciones largas e inciertas, algunos con discapacidades permanentes que alterarán sus vidas irreversiblemente. Esas son consecuencias tangibles de guerra que políticos frecuentemente ignoran cuando demandan resultados sin proporcionar recursos adecuados, cuando critican métodos militares sin ofrecer alternativas viables. Cada soldado caído representa familia destruida, potencial humano eliminado, recordatorio brutal de que esta guerra no se pelea en pizarrones estratégicos, sino en calles reales, donde hombres y mujeres de carne y hueso enfrentan enemigos dispuestos a matar sin vacilación. También pienso en víctimas civiles indirectas, familias desplazadas por violencia,
comerciantes que perdieron negocios durante periodos de enfrentamientos, jóvenes reclutados por cárteles que ahora enfrentan prisión o muerte. El narcotráfico destruye comunidades enteras, genera trauma generacional que persistirá décadas después de que últimos carteles sean desmantelados. Combatir ese fenómeno requiere no solo fuerza militar, sino compromiso social de largo plazo para reconstruir tejido comunitario, proporcionar alternativas económicas, sanar heridas psicológicas que violencia prolongada inflige. Durante mayo de 2026, Manzanillo experimentó transformación notable. Comercios que habían cerrado por miedo reabrieron, turismo comenzó a recuperarse conforme percepción de seguridad mejoraba, inversión económica retornó gradualmente conforme empresarios confiaban en estabilidad sostenible. No era paraíso libre de crimen, pero era mejoría tangible que residentes reconocían y valoraban. En reuniones comunitarias, líderes civiles expresaban gratitud, pero también expectativas de que presencia militar continuaría, de que logros no se evaporarían cuando atención mediática se moviera hacia otras crisis. Les aseguré que mientras estuviera al mando, compromiso continuaría, pero también enfatiqué que seguridad sostenible requería fortalecimiento de instituciones civiles que eventualmente debían asumir responsabilidades que militares temporalmente cubríamos. Policías municipales necesitaban depuración de elementos corruptos, entrenamiento profesional, equipamiento adecuado. Sistema judicial requería jueces honestos, fiscales competentes, procesos que garantizaran justicia sin impunidad. Gobiernos locales debían proporcionar servicios básicos, oportunidades económicas, educación de calidad que ofreciera alternativas a jóvenes vulnerables a reclutamiento criminal. Esas transformaciones requerían voluntad política, inversión sostenida, tiempo medido en años, no en meses. Mi rol como comandante militar era proporcionar espacio de seguridad donde esas transformaciones pudieran ocurrir, pero no podía sustituir instituciones civiles que en democracia funcional deben asumir responsabilidades de seguridad pública. Era mensaje que algunos no querían escuchar, preferían dependencia permanente de fuerzas militares que absorbieran responsabilidades y culpas, pero era verdad que debía articularse claramente para evitar crear expectativas insostenibles. Mi tiempo en Manzanillo se acerca a conclusión programada. La rotación de comandancia está prevista para julio de 2026, después de 12 meses intensos liderando operaciones en Colima. He logrado objetivos que me fueron asignados: captura de operadores de alto valor como el Pilas y el Contador, desmantelamiento de redes de inteligencia criminal, recuperación de control territorial en zonas clave, reducción significativa en violencia relacionada con narcotráfico. Pero sé que trabajo está lejos de completarse. El CJNG intentará recuperar territorios perdidos, reclutará nuevos operadores, reconstruirá estructuras financieras que desmantelamos. Es ciclo que se repite interminablemente mientras causas raíces del narcotráfico permanezcan sin atender. Mi sucesor heredará situación mejorada, pero también desafíos persistentes que requerirán vigilancia constante, operativos continuos, compromiso inquebrantable. Pasaré últimas semanas documentando lecciones aprendidas, estrategias que funcionaron, errores que deben evitarse. Reuniré con autoridades civiles para asegurar coordinación continua, con líderes comunitarios para escuchar perspectivas que solo quienes viven permanentemente en territorio pueden proporcionar, y luego partiré hacia siguiente asignación, llevando memorias de Manzanillo junto a todas las demás acumuladas en casi 3 décadas de servicio militar. Memorias de batallas ganadas y perdidas, de soldados caídos y salvados, de enemigos capturados y que escaparon. Memorias que pesan pero también motivan. Recordatorios constantes de por qué elegí esta vida de servicio a pesar de sus costos personales. Porque al final lo que importa
no es gloria personal, sino contribución tangible a seguridad de compatriotas que merecen vivir sin miedo, que merecen oportunidades que violencia del narcotráfico les ha robado durante demasiado tiempo. Mientras pueda contribuir a ese objetivo, continuaré sirviendo donde quiera que México me necesite.